¿Qué se le viene a la mente cuando ustedes ven esa figurita ahí? A ver, dime tú, Mónica, ¿qué crees? ¿Qué se te viene a la mente? Está pensando, alguien que está pensando, ¿qué más? A ver, ayúdenme. No sabe para dónde ir, por allá atrás, otra opinión. Está desorientada, muy bien. Desorientada, no sabe para dónde ir. ¿Quién más por acá? Otra palabra. A ver. Confundida, muy bien. Pues bueno, vemos dos flechitas, ¿no? Una que indica, cada una indica una diferente dirección. Pero, ¿qué está pensando esta mujer ahí? Puede ser mujer, puede ser hombre. Que tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Porque ¿para dónde agarro? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Será que es por aquí o será que es por allá? Y muchas veces, o yo diría que diariamente, nosotros nos enfrentamos a tomar una decisión, ¿cierto? Pero al tomar una decisión, necesitamos también accionar. ¿Amén? No solamente tomo la decisión y me quedo quieto, porque pasaría lo que está pasando ahí con esta muñequita. Sería una gran duda, porque aunque ella pudo haber tomado la decisión ahí, pero no ha dado el paso, ¿cierto? Entonces, de lo que vamos a hablar en esta mañana, lo que el Señor tiene para nosotros es eso: decisión y acción. Repítanlo conmigo. Y acción. Muy bien. Vamos a leer un poco lo que es la definición de decisión. Dice, decisión es firme ¿de qué? De carácter, una determinación acerca de algo. Y acción es la influencia producida por la actividad de cualquier agente sobre algo. O sea, decisión y acción van tomaditas de la mano. La una no puede ir sin la otra. Hacen un conjunto, hacen un complemento. Entonces, en nuestro diario vivir, estamos rodeados de circunstancias que siempre nos van a llevar a tomar una decisión. Pueden ser decisiones financieras, decisiones familiares, decisiones de un cambio, decisiones personales, espirituales, que siempre nos llevarán a un cambio, ya sea positivo o negativo. Entonces, la decisión y la acción, cuando yo determino hacer algo, siempre me lleva ¿a qué? A un cambio. ¿A un qué? A un cambio. Acuérdense, yo lo voy a hacer repetir, estoy aplicando la técnica del pastor Luis Beltrán. Repetir, repetir, porque de esa manera se nos va a quedar acá. De esa manera, cuando atravesemos esa puerta, nos vamos a acordar de qué nos habló el Señor hoy. Entonces, la decisión y la acción nos lleva a un cambio. Ahora, puede ser positivo o negativo. Entonces, la pregunta de esta mañana es: ¿qué decisiones y acciones debo tomar como hijo de Dios? Muchos de nosotros llevamos años de conocer al Señor, o de repente estás hoy aquí por primera vez y tienes que tomar decisiones y al mismo tiempo tienes que empezar a accionar, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Siempre ponemos el ejemplo de la persona que: Señor, dame un trabajo, y ora y ayuna y está arrodillado todas las mañanas, dame un trabajo, pero se queda en la casa, no sale a buscarlo. Entonces ahí la fe sin obras está muerta. Ese trabajo no le va a llegar a la puerta a tocarle. Entonces tiene que tomar la decisión: ok, necesito un trabajo, pero tengo que accionar, tengo que ir a aplicar, tengo que ir a tocar puertas. Para que nos entendamos un poquito más, porque así somos nosotros los hijos de Dios, necesitamos ejemplos claros. Hoy les quiero hablar de un personaje que se asemeja mucho a nosotros, y ese es Pablo. ¿Por qué se asemeja a nosotros? En primer lugar, porque él no convivió con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, pero sin embargo, cuando él tuvo esa experiencia con el Señor, su vida fue transformada. Pero aún así, Pablo, cuando no conocía de Dios, ¿saben cuál era la chamba de Pablo? Ir a perseguir
A todos los que creían en Jesucristo. Y no solo los perseguía, él iba y se les metía a las casas y los sacaba y se los llevaba presos. Esa era la misión de Pablo, hasta el momento en que el Señor lo escogió. Pero la palabra de Dios dice que Él nos ha escogido desde antes de nuestro nacimiento. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, en ese caminar de la vida, el Señor llegó y se le apareció a Pablo. Así como ha pasado con cada uno de nosotros. Llegamos a conocer al Señor en un momento determinado de la vida. De pronto, unos más golpeados que otros, unos más heridos que otros, pero en el momento que conocimos del Señor, nuestra vida fue transformada. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿por qué digo que Pablo se asemeja a nosotros? Porque él no vio a Jesús palpable, tocable, no lo vio a él, pero sí tuvo una experiencia con él y comenzó a caminar con él, como nosotros, por fe. Porque aunque no vemos al Señor, tenemos la certeza de que Él está en nuestra vida, de que Él está en nosotros. Pero al caminar con el Señor, de repente comenzamos a volvernos cristianos de silla, de todos los domingos. O cristianos nada más de boca, pero nuestras acciones no expresan eso. Nuestras acciones no dejan ver el Cristo que llevamos dentro. De pronto nos volvemos solamente los cristianitos del domingo en la iglesia. Ay, hermanita linda, hermanito, Dios lo bendiga. Pero ¿y tu vida cómo está? Entonces, hoy vamos a entender 4 pasos. ¿Cuántos pasos? 4 pasos que debemos nosotros como hijos de Dios poner en práctica en nuestra vida para que seamos la luz, para que seamos la sal del mundo, como dice la palabra. En pocas palabras, para que apliquemos lo que es este Jesucristo que llevamos aquí en nuestra vida, para que dejemos que ese Espíritu Santo sea el que salga y dé un buen testimonio. Entonces, el primer paso que debemos entender como cristianos es, vamos a leer en la pantalla, ¿qué dice? Comprender mi propósito. Es muy importante que tú y yo entendamos para qué fuimos salvos. ¿Por qué el Señor entregó su vida por mí? Ay, sí, pastora, por amor, porque es que Él amó tanto que se entregó por mí. Ok, eso está bien. Para darnos la salvación, también, hasta ahí estamos claros. Pero ¿ustedes creen que ahí no más? ¿O nosotros debemos hacer más cosas? ¿Qué creen ustedes? Debemos trabajar un poquito también, ¿no? Porque si nuestra vida fue transformada a través del Señor, yo siempre les he dicho, ¿por qué somos egoístas y no lo compartimos con los demás allá afuera? Y no se trata de pararnos en una esquina a gritar, Jesús te ama, cuando en mi vida y mis vecinos saben que soy la más amarga. Entonces van a decir, ¿qué clase de amor es este? Entonces, primer paso, comprender mi propósito. Vamos a leer Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Soy un instrumento escogido para llevar el nombre de ¿quién? ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Entonces, ese es mi propósito, porque Él nos ha escogido como instrumento de bendición, como instrumento para llevar su palabra. ¿A quiénes, pastora? A los que no conocen de Él. Porque a veces paramos invitando a los que ya tienen iglesia, a los que ya conocen del Señor. No, déjenlos quietitos. Vamos a enfocarnos en aquellos que no conocen de Dios, aquellos que están allá afuera muriendo sin Él. Entonces, aquí el Señor le dice, el Señor le dijo, ve. ¿A quién le estaba diciendo? A Ananías. Ananías fue ese hombre que el Señor envió a orar por Pablo. Y Ananías le dijo, pero Señor, ¿cómo me envías a mí si ese hombre anda agarrando a todos los cristianos y los mata? ¿Cómo me vas a mandar a mí a orar por él? Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido
es Él. Yo lo he escogido para que glorifique mi nombre a través de su vida. Entonces, muchas veces el Señor nos dice a nosotros, ve y háblale a tal persona. Ay, no, Señor, pero es que ahorita, ¿sabe qué? Mañana. Ok, ve y háblale a tu compañero. Ay, Señor, ahorita no tengo tiempo. Lo que pasa es que ese es más terco. ¿Yo para qué voy a hablar con él? Ve y háblale a tu vecino. No, Señor, si se para borracho, ¿yo para qué le voy a hablar de ti? Ni me prestará atención. Lo mismo que dijo Ananías, pero ¿cómo hago? Sin embargo, Ananías comprendió y dijo, está bien, Señor, porque tú ya lo escogiste, yo voy, te obedezco. Entonces, mi propósito como cristiano es ir y entender que soy instrumento de bendición. ¿A quiénes tengo que hablarle del Señor? A mis vecinos. ¿A quiénes? A mis amigos y a mis compañeros de trabajo. A todo aquel que me rodea que no conoce del Señor. Ay, pastora, pero es que yo eso de predicar, no. Y yo no me sé ni un versículo de la Biblia. No necesitas eso. Tú puedes hablarle de Dios a tu vecino, a tu compañero, a tu familiar con una palabra de amor, con un abrazo en el momento oportuno, con una palabra de aliento en el momento oportuno, con una palabra de ánimo. Pero a veces nosotros como hijos de Dios aplicamos esa ley que dicen secularmente al caído caerle. Entonces, claro, es que como usted no va a la iglesia, si usted fuera a la iglesia conmigo le iría mejor al familiar o al amigo. ¿Sí ve? Es que yo tanto que lo invito y como no va a la iglesia, por eso su vida está así. Entonces, ¿qué Jesús le estamos mostrando a la gente? Acuérdense que el único justo juez es el Señor. Entonces, no necesitas predicar, no necesitas leerles toda la Biblia, necesitas mostrarle de quién tú eres hijo. Acuérdense que los hijos son reflejos de el Padre. ¿Por qué nos cuesta tanto ser reflejo de Jesucristo? Dar una palabra de aliento cuando la persona está mal. No importa que sea terca, pero darle ese abrazo. Y mientras tú lo abrazas, decirle, Señor, que Él sienta tu amor a través de este abrazo. Que cuando tú digas una palabra de aliento, digas, Señor, que sea tu palabra a través de mí. Mire, la religiosidad no lleva a nada bueno. La religiosidad más bien es como el insecticida para aquellos que están allá afuera muriendo sin Dios. Pero si tú accionas como nuestro Padre, la gente va a decir, wow, ella es diferente, Él es diferente. Yo quiero conocer a ese Cristo que esa persona me habla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hablarle a la gente de Cristo? A través de amor, de palabra de aliento. ¿Ok? Entonces, el primer paso, comprender mi propósito. ¿Cuál fue el primer paso? Muy bien. Ahora, el segundo paso, dejar que vean un cambio en mí. ¿Qué dice? Este es importantísimo. Yo diría que esa es la tarjeta de presentación de nosotros como hijos de Dios. Dejar que los que me rodean vean un cambio en mí. Porque es que ella lleva 15 años yendo a la iglesia todos los domingos. Si usted viera, pastora, esa no cambia. Eso llega a la casa y dice lisuras. Mejor dicho, pues eso llega a la casa amarga. Llega y les da con el palo de la escoba. Entonces, ese es el problema de nosotros los cristianos, que no dejamos que vean el cambio en nosotros. Mire lo que le pasó a Pablo. Hechos 9:21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Miren, la gente estaba ¿qué? Atónita. La gente estaba sorprendida que aquel que buscaba cristianos para matarlos o apresarlos
aquel al que le pusieron las vestiduras de Esteban en sus pies, estaban sorprendidos, porque ¿cómo era posible que ese hombre estuviera hablando con tanta pasión y tanto denuedo de Jesucristo? La gente no le creía, y es normal, no les creía. Pero ¿qué pasó? Él empezó a dejar ver un cambio en él. Él empezó a actuar y a hablar de maneras diferentes. La gente empezó a ver lo que decimos nosotros ahora, el testimonio de Pablo. Incluso cuando él llegó donde los discípulos tenían miedo, porque decían, ¿qué tal que esta sea una estrategia para que nos agarre a todos y nos lleve presos? No creían en su cambio, hasta después de varios días que Pedro estuvo y compartió con él. Pero ¿por qué vieron ese cambio en Pablo? Porque él vivió una experiencia que transformó su vida. Así como tú y yo la podemos vivir diariamente. Tú no necesitas de venir a la iglesia, de estar con la música de la iglesia para que tengas una experiencia con Dios. Tú puedes tener una experiencia con Dios mientras vas en el combi para el trabajo. Tú puedes tener una experiencia con Dios mientras cocinas, mientras trabajas. Pero todo depende de nosotros. Porque si cada uno de nosotros estamos aquí, hemos decidido estar aquí en esta mañana, es porque queremos un cambio en nuestra vida. Es porque queremos conocer más de Él. Entonces, Pablo dejó que ese impacto que hubo en su corazón, que ese impacto que hubo en su vida fuera tan fuerte que él quería compartirlo con los demás. Él desde el principio entendió su propósito de ser un hijo de Dios, que muchas veces nosotros no lo entendemos. Llevamos 20, 40, 15, un año, 2 meses, lo que sea, conociendo de Cristo y no hemos cambiado nada. No hemos dejado que Él tome el control de mi vida. Le decimos, sí Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Pero cuando tú dices Señor, le das la autoridad a Él para que Él entre y haga lo que Él quiera con tu vida. Pero resulta que solo lo decimos de boca para afuera. Porque sí queremos la salvación, pero muchas veces no queremos que Él sea el Señor de mi vida. Porque, Señor, tú puedes hacer cambios en mis finanzas. También si quieres puedes cambiar a mi esposo. También si quieres puedes cambiar a mis hijos. También si quieres cambia a toda mi familia. Pero a mí déjame como soy, que así soy yo. No. El cambio comienza por mí. ¿Por quién comienza? Hágase así. Por mí. Hay áreas que yo sé que cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas áreas donde tenemos que dejar que el señorío de Dios entre. Esas áreas de pronto de que eres una persona que dice muchas lisuras cuando estás enojado. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Te puedes enojar, pero si sabes que de tu boca solo sale basura cuando estás enojado, quédate callado. Pide al Espíritu Santo de Dios, Señor, ayúdame a entregarte esta área. Entonces, Pablo dejó que el Señor fuera el Señor de su vida. Muchos de nosotros no. Y de pronto muchos de los que estamos aquí nos preguntamos, ay, ¿qué será, Señor, que yo llevo tantos años de conocerte y mi familia sigue cada vez peor? Si ese es tu caso, yo te invito a que te analices a ti, no analices tu entorno. Porque el que tiene que cambiar soy yo. Porque el que tiene que empezar a dejar ver ese Cristo que llevo dentro soy yo. Miren, el ser solamente hermanitos, no. Es que yo sea un vivo reflejo de mi Padre. Que la gente se quede atónita, como se quedaron viendo a Pablo, que digan, esta no era la vecina chismosa de la cuadra y no la volvimos a ver parada en la esquina. Esta mujer le pasó algo. No, es que desde que está yendo a la iglesia, los vecinos van a decir,
wow, o sea que eso sí funciona. O que de repente te vean a ti, hombre, digan, uy, mi papá ya no reacciona tirando todo en la casa. Wow, mi papá cómo ha cambiado desde que va a la iglesia. Yo también quiero ir, porque eso como que está funcionando. Igual en el trabajo, analízate. De repente tú paras invitando al mismo compañero, pero ese compañero está a tu lado todo el día y está viendo tus debilidades. No quiere decir que tenemos que ser perfectos, no, porque el único que es perfecto es nuestro Señor. Pero sí tratar de asemejarnos cada día más a Él, en actitudes, en maneras de reaccionar, en costumbres, en manías, en vicios, en forma de hablar. Miren, hasta la forma de vestir. Ahora no es que vayan a decir allá afuera, la pastora dijo que tengo que dejarme crecer el pelo y la falda. No. Estoy diciendo que cada uno de ustedes se analice. Y si de repente tienes una manera de vestir que tú sabes que va a atraer otras cosas y que no deja ver que eres un reflejo de hijo de Dios, entonces vela cambiando. Yo siempre les he dicho, si tienen aunque sea un par de zapatos, que sea el par de zapatos más limpio y brillante, porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Si solo tengo una camisa, pues esa camisa vístela como un hijo de Dios, bien planchadita, bien presentado, porque tú eres el hijo del Rey de Reyes. Entonces, tenemos que entregarle esas áreas al Señor para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, el primer paso fue entender nuestro propósito. El segundo, dejar que la gente vea un cambio en mí. Ahora vamos al tercero. ¿Qué dice el tercero? No los escucho. ¿Qué dice el tercero? Ser moldeable. Escuchen esa palabra, moldeable y ajustarme al propósito de Dios. Mire lo que dice Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Debo de ser moldeable en las manos de ese maestro. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros somos como esas vasijas en las manos del alfarero. Y muchas veces no nos dejamos moldear. Muchas veces no queremos ajustarnos a la voluntad de Dios. Más bien queremos ajustarlo a Él, a lo que yo quiero, a mi conveniencia. Y no es así. Debemos nosotros ajustarnos a Él. No es decirle a Dios lo que tú quieres hacer para Él o lo que tú quieres de tu vida en cuanto al accionar de Dios, sino decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para ti? Ayúdame, Señor, a ser moldeable en tus manos. Cada uno de nosotros sabemos qué clase de carácter tenemos, qué clase de temperamento. Y a veces a unos nos cuesta más que a otros entender. Pero yo te aseguro que en el momento que tú le digas al Señor, ayúdame a ser moldeable en tus manos, el Señor te va a ayudar. Porque acuérdense que su oído siempre está inclinado para escucharnos a nosotros. Entonces, debemos dejarnos moldear por el Maestro. Y a veces el moldearnos requiere de bastante trabajo. Requiere a veces de circunstancias que van a ser muy difíciles. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice también que somos pasados y probados como el oro, que entre más fuego pasemos, su pureza va a salir a relucir. Entonces yo sé que cada uno de los que estamos aquí queremos un cambio en nuestra vida. Queremos hacer que allá afuera las personas conozcan unos hijos de Dios como Jesús quiere que lo seamos. Dejar ya la religión y empezar a accionar. Empezar a cambiar
¿Por quién? Por mí. Hagas así. El cambio tiene que ser en mí. Porque de esa manera nos vamos a convertir como en imanes. Imanes, porque la gente va a querer un cambio. Miren, allá afuera falta mucho amor. Allá afuera se están matando. Hace pocos días me dio una tristeza muy grande saber que aquí mismo entre la iglesia queríamos varias mujeres ir a visitar a otra mujer y no, nos tocó cancelar la ida porque resulta que los dos barrios se estaban matando entre ellos y no podían salir de sus casas. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios nosotros? Ay, no, pastora, pues es que no podemos salir. Sí, pero no podemos salir, pero ¿qué podemos hacer como hijos de Dios? ¿O me voy a volver indolente a lo que está pasando afuera? No podemos. Yo los invito a que ese cambio comience por cada uno de nosotros. No es irnos a predicar a esos barrios, es que desde mi casa, con la autoridad que el Señor me ha dado, decirle, Señor, ayúdame a ser instrumento para que esos jóvenes no quieran más ir a las pandillas. Señor, sé tú rompiendo con todo eso. Pero a veces, como hijos de Dios, no entendemos las armas que tenemos. Y nuestra mejor arma es la oración. Así que yo te invito que tú seas ese transformador de tu barrio, que tú seas ese transformador en tu trabajo, que tú seas ese transformador en tu hogar, pero déjate moldear por el Maestro. Ajústate a lo que Él quiere para tu vida. No lo ajustes a Él, a tu vida, porque Él es el Señor. Y nosotros, ¿cómo vamos a ajustarlo a Él a nuestra vida? Más bien, dejémonos que Él nos siga llevando por ese camino que ha trazado, que yo les aseguro que es el mejor para cada uno de nosotros. Ahora, el último paso, el número 4, ¿qué dice? Creerle a Él. Porque muchos creemos en Él, pero no le creemos a Él. ¿Cómo así, pastora? Muchos creemos que hay un Dios y que yo tengo la salvación y que soy salvo por gracia y sigo caminando y diezmo y ofrendo y ya. Pero me diagnostican una enfermedad y comienzo a tirarme a la depresión y a morirme. Entonces no estoy creyendo en ese Dios que dice que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Entonces viene la dificultad o viene la circunstancia y nos dejamos llevar por esa circunstancia y quitamos nuestros ojos de Él. Entonces creemos en Él, como que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, pero no le creemos a Él. Cuando Él dice, va a haber abundancia en tu mesa, nunca te acostarás con hambre. Si tú tocas esa puerta, yo la abriré. Si tú dices que conmigo tú eres más que vencedor. Pero hay que creerle a Él. Tenemos que tomar esa decisión y comenzar a accionar, dejar de ser cristianos pasivos. Ay, pastora, es que usted no sabe la vida que yo llevo. Yo no puedo saber la vida que tú llevas, pero yo sí sé que hay un Dios sobrenatural, que si tú le expones tu necesidad, Él va a hacer un milagro. Que si tú le dices, Señor, no puedo más en mis fuerzas, necesito que tú tomes el control, Él lo va a tomar, pero necesitas creerle a Él. Necesitas dejar que Él sea quien tome el control de tus circunstancias, de tu enfermedad, de tu necesidad. Pero créele a Él. Créele a Él. No creas más en Él. Créele a Él. Convéncete de quién es tu Dios. Activa la palabra de bendición. Miren lo que dice Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué dice ahí lo último?
eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer como cristianos, pastora, para poder decidir y accionar? No quedarme solamente en la decisión. Debo dejar que Él sea el Señor de mi vida. Debo decirle: Señor, ya estoy cansado de caminar y tratar de ajustarte a lo que yo quiero. Yo quiero ajustarme a lo que tú quieres para mí. Yo quiero ser moldeable en tus manos. Hoy yo tomo la decisión de accionar en mi vida. Hoy tomo la decisión de accionar en esas áreas donde tú tienes que tomar el control. Hoy tomo la decisión de accionar y dejar ver el cambio que tú estás haciendo en mí. Pero esa decisión solo la puedes tomar tú. Nadie más la puede tomar por ti. Solo tú, porque el Señor es tan caballero que si tú no lo invitas a pasar, Él no va a pasar. Él se queda hasta donde tú lo dejes. Entonces, yo los invito a que dejen que Él sea el Señor de sus vidas. Si ustedes le preguntan diariamente: Señor, ¿qué puedo hacer para tu obra, Señor? Hija mía, comienza a cambiar. Hijo mío, comienza a cambiar. Porque de esa manera los de allá afuera van a conocer quién soy yo. Si tú perteneciste a pandillas, pero hoy Dios te ve totalmente restaurado, Dios te va a dar la autoridad para que vayas y le digas a esos muchachos que hay un Dios que puede transformar, si tú te dispones. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana que tú le digas al Señor: Señor, yo aquí estoy. Yo quiero poner mis manos ante ti, Señor, levantar mis manos y decirte que estoy cansado de accionar solamente para mi conveniencia, que estoy cansado solamente de hacer mi voluntad y no la tuya. Así que yo te voy a invitar que te pongas de pie, los que puedan hacerlo.